Hola a todos, hoy en el profe de historia, historia de la segunda vuelta electoral en Guatemala. Hola a todos, hoy en el profe de historia, historia de la segunda vuelta electoral en Guatemala. Para comenzar, vamos a irnos a unos antecedentes muy interesantes. Resulta que la constitución vigente para 1965 contemplaba un sistema muy diferente de la constitución actual para elegir al presidente cuando ningún candidato alcance más del 50% de los votos. En este caso, en esta constitución se planteó y se llevaron a cabo 5 elecciones que van de 1966 a 1982. Vamos a ir viendo una por una. La primera elección fue el 1 de marzo de 1966 con esta constitución del 65. El primer lugar lo ocupó Julio César Méndez Montenegro del Partido Revolucionario y el segundo lugar Juan de Dios Aguilar del Partido Institucional Democrático. Ninguno de los dos alcanzó más del 50% de los votos. Por lo tanto, el Congreso de la República era quien tenía que definirlo en lo que se llamaban elecciones de segundo grado. El Congreso de la República se reunió y ratificó al primer lugar, en este caso a Julio César Méndez Montenegro, como el ganador y por lo tanto presidente de la República. 4 años después, en las elecciones del 1 de marzo de 1970, el primer lugar fue obtenido por Carlos Arana Osorio de una coalición PID-MLN-CAO y el segundo lugar por Jorge Lucas Caballero de la Democracia Cristiana Guatemalteca. Al no obtenerse el 50% y más de los votos, también el Congreso entra a realizar elecciones de segundo grado y nuevamente ratifica en este caso al primer lugar, quien sería Carlos Arana Osorio. 4 años después, una situación muy semejante a las anteriores, el 3 de marzo de 1974, en las elecciones, el primer lugar fue ocupado por Shell Laugerud García de la coalición MLN-PID y el segundo lugar, José Efraín Ríos Montt del Frente Nacional Opositor, liderado por la Democracia Cristiana Guatemalteca. Y en este caso tampoco hubo ganador absoluto con más del 50% de los votos. El Congreso va a elecciones de segundo grado y ratifica a Shell Eugenio Lauger García como el ganador para ser el presidente de la República. En las elecciones del 5 de marzo de 1978, el primer lugar fue obtenido por Romeo Lucas García de la coalición PID-PRCAO. Y el segundo lugar fue ocupado por Enrique Peralta Azurdia del Movimiento de Liberación Nacional MLN. Aquí tampoco nadie obtuvo el 50% de los votos, más uno, y entonces fue el Congreso quien volvió a hacer esta elección de segundo grado y ratificó a Romeo Lucas García como presidente electo. 4 años después, en las elecciones del 7 de marzo de 1982, el primer lugar fue obtenido por Aníbal Guevara del Frente Democrático Popular. Y el segundo lugar, por cierto, en elecciones muy cuestionadas, Mario Sandoval Alarcón del Movimiento de Liberación Nacional. El Congreso de la República iba a ratificar a Aníbal Guevara como el virtual ganador, pero se produjo el 23 de marzo de 1982 un golpe de Estado encabezado por José Efraín Ríos Montt que no le permitió a Aníbal Guevara acceder a la presidencia de la República. Ahora tenemos que irnos a la constitución vigente, a la fecha. Esa constitución fue publicada en 1985 y en esta ocasión ya la nueva constitución contempla otro modelo para elegir al presidente si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos. Hablaremos a continuación entonces de esta era democrática llamada así, en la que se han practicado de 1985 a 2019 9 elecciones presidenciales. Empecemos con la primera. Esta primera se realizó en primera vuelta el 3 de noviembre de 1985. Lo interesante es que allí ninguno de los dos obtuvo tampoco el 50% más uno de los votos, ya que la Democracia Cristiana Guatemalteca se quedó con un 39% aproximadamente y la UCN, la Unión del Centro Nacional, con un 20%. Cuando se fueron a segunda vuelta, porque entonces ya la Constitución plantea
esa opción de la segunda vuelta. Esto fue muy rápido, apenas el 8 de diciembre del 85, y ahí los resultados, como ustedes pueden observar, le dieron abrumadoramente la victoria a la democracia cristiana con Vinicio Cerezo como presidente ganador. Es interesante hacer notar que en la Constitución de 1985 contemplaba que las elecciones fueran practicadas cada 5 años. Por esa razón es que no es sino hasta 1990 en que se practican estas segundas elecciones de la era democrática. En este caso, en la primera vuelta del 11 de noviembre de 1990 ocurrió algo muy interesante, dado que el primer lugar fue ocupado por la UCN del candidato Jorge Carpio Nicol con un cercano al 26% y el segundo lugar de Jorge Serrano Díaz del Movimiento de Acción Solidaria con un 24%. Pero acá viene lo interesante, dado que en la segunda vuelta que apenas se practicó el 6 de enero de 1991, las cosas se dieron un viraje total, dado que el segundo lugar de la primera vuelta pasó a ocupar de manera abrumadora el primer lugar, de tal manera que con un 68%, Jorge Serrano Elías se convirtió en el presidente electo en esa ocasión. Como recordamos, ahí en medio de este periodo presidencial ocurre el llamado autogolpe o el serranazo en 1993, y eso hace que el presidente Jorge Serrano Elías no termine su mandato. Hay un presidente transitorio como es Ramiro de León Carpio, y entonces se vienen a practicar estas nuevas elecciones, en este caso en 1995. ¿Qué ocurrió acá? Que aparece entonces el Partido de Avanzada Nacional, el PAN, con un 36.5% en el primer lugar, y en segundo lugar el Frente Republicano Guatemalteco con un 22%. En la segunda vuelta electoral que se practicó en enero del 96, fue ratificado el triunfo, en este caso por Álvaro Arzú, con el Partido de Avanzada Nacional, por lo tanto fue el presidente electo. En las elecciones de 1999, las del 7 de noviembre, se vuelven a plantear estos dos partidos como rivales. En esta ocasión el FRG obtiene casi el 48% de los votos, muy cerca de llegar al 50% más uno, para no tener necesidad de una segunda vuelta electoral. El PAN se quedó con un 30%, y en la segunda vuelta electoral se ratificó de manera abrumadora el triunfo del FRG con un 68%, en tanto que el PAN se quedó apenas con un 32% aproximadamente. Por lo tanto, el presidente electo iba a ser Alfonso Portillo. En las elecciones planteadas 4 años después, es decir, en la primera vuelta del noviembre del año 2003, participan muchos candidatos, pero el primer lugar lo ocupa la Gran Alianza Nacional de 3 partidos, y el segundo lugar es ocupado por la UNE con un 26.4%. Al pasar al balotaje en la segunda vuelta electoral, practicada apenas mes y medio después, se vuelve a ratificar en este caso que el ganador va a ser el primer lugar, en este caso, Oscar Berché Perdomo, con un 54%. 4 años después, la primera vuelta electoral se practica el 9 de septiembre de 2007, y los contendientes ya empiezan a bajar ahí sus porcentajes. Vemos, por ejemplo, a la UNE de Álvaro Colón con un 28%, y al Partido Patriota de Otto Pérez Molina con un 23.5%. Esto se ratifica en la segunda vuelta electoral practicada el 4 de noviembre de 2007, y nuevamente en este caso el primer lugar obtiene la máxima magistratura a través de estas elecciones, y en este caso Álvaro Colón Caballeros. 4 años después se practica la primera vuelta electoral el 11 de septiembre de 2011. Ahí el Partido Patriota obtiene un 36% y el líder 22.6%. Se ratifica otra vez en este caso que el 53% de los votantes le da el triunfo al presidente Otto Pérez Molina. 4 años después se practica la primera vuelta electoral el 6 de septiembre de 2015, y en este caso otra vez vemos los porcentajes bastante bajos, tanto para la FCN, quien obtiene el 23.8%, y la UNE con 19.76%. En la segunda vuelta electoral, en el balotaje, ocurrido el 25 de octubre de 2015, el FCN se alza con el triunfo y por lo tanto le da la victoria al presidente electo, en este caso a Jimmy Morales. En las elecciones de primera vuelta del 16 de junio de 2019, otra vez vemos ese descenso en los porcentajes, y acá ya nadie llega al 30%, y por ejemplo la UNE
en este caso con Sandra Torres, llega a 25.53% y el partido Vamos se queda con cerca del 14%. Pero aquí, al igual que sucedió con Jorge Carpio Nicol en las elecciones practicadas en 1990, en el balotaje es la persona que queda en el segundo lugar, en este caso Alejandro Yamatei con el Vamos, quien obtiene el triunfo en esa segunda vuelta electoral. Agradecemos a los suscriptores y también a los que no se han suscrito. Les suplicamos, les rogamos que se suscriban al canal y con eso apoyan el crecimiento de este proyecto. Gracias por su atención.